Durante siglos, la humanidad miró al cielo en busca de esperanza. Lo que encontró fue territorio. La Tierra quedó atrás hace generaciones. Asfixiada por el cambio climático, el agotamiento de recursos y los errores de siglos, el planeta madre fue abandonado por quienes podían permitírselo. Los gobiernos cayeron uno tras otro, hasta ser reemplazados por corporaciones colonia, entidades privadas con ejércitos propios, dedicadas a expandirse, terraformar y explotar cada rincón útil del sistema solar. Marte, Europa, Titán, dejaron de ser nombres misteriosos y se convirtieron en activos, propiedades. Ahora, los ojos de la humanidad estaban puestos en un nuevo sistema, Eretus, un sector lejano, envuelto en una nube interestelar que impedía el escaneo remoto. Pero las señales eran prometedoras: riqueza mineral, energía abundante y la posibilidad de vida. Para los estrategas era una joya. Para los científicos, un riesgo. Para el alto mando, una orden. La nave Indómita, una de las más avanzadas del brazo expedicionario colonial, se dirigía hacia Eretus. A bordo viajaba la comandante Lyra Arendt, veterana de la guerra de terraformación de Marte, reconocida tanto por su mente científica como por su eficacia táctica. Una líder que prefería el análisis al disparo, pero que sabía bien lo que implicaba el mando en tiempos de expansión. Frente a ella, desde el puente de mando se extendía un horizonte oscuro, cubierto por la bruma violeta del sistema Eretus. No se veían estrellas, solo la densidad opaca de la nube que envolvía aquel rincón del universo. La nave mantenía rumbo. Faltaban apenas minutos para cruzar el límite del sistema. Lyra había ordenado mantener los sistemas de armas apagados. Los protocolos de contacto estaban activos, pero en modo pasivo. No quería provocar una reacción. Si había algo ahí afuera, esperaba que los viera como exploradores, no como conquistadores. Su segundo al mando, el capitán Draal, no compartía su visión. En su mente, cualquier civilización desconocida era una amenaza latente. Insistía en preparar los escudos y armar a las patrullas internas. Pero Lyra había dejado claro que, mientras ella comandara esa misión, la ciencia tendría prioridad sobre la fuerza. Esa decisión sería puesta a prueba muy pronto. A medida que la Indómita se adentraba en el sistema Eretus, los sensores comenzaron a fallar. Los escáneres devolvían lecturas inconsistentes. Algunos objetos parecían estructuras orbitales, pero su forma no coincidía con ninguna tecnología humana conocida. No eran satélites, parecían vivas, como si el espacio albergara formas orgánicas suspendidas, silenciosas, en simetrías imposibles. Una señal fue detectada. No era una transmisión convencional. No tenía voz, ni datos, ni código reconocible. Era una secuencia de luz, rítmica, armónica, vibrante, un patrón. La oficial de comunicaciones lo comparó con una presentación simbólica, como si aquello no fuera una advertencia, sino un saludo. Y entonces ocurrió. Un destello atravesó. Era como si el propio casco de la nave hubiera sido atravesado por una imagen proyectada desde algún punto lejano. La luz formó un patrón suspendido en el aire. Líneas curvas, simetrías repetidas, una especie de mandala en movimiento. Después de unos segundos desapareció sin dejar rastro. Para algunos en la tripulación, aquello fue un ataque, una intrusión, una violación del espacio humano. Para otros, como el doctor Cassian Belko, jefe científico de la misión, fue un acto de comunicación visual. Un intento de contacto a través de un lenguaje que no dependía de palabras, sino de percepción. Lyra comprendió que se encontraba ante algo completamente nuevo, una civilización posiblemente avanzada, quizá incluso superior. El dilema era inmediato: responder con cautela o con fuerza. En el consejo de misión, los ánimos se dividieron. Belko pidió tiempo para estudiar la señal. Decía que se trataba de una representación simbiótica, un lenguaje basado en geometría viva. Draal, en cambio, exigía activar las defensas. Argumentaba que cualquier ser capaz de enviar una proyección dentro de la nave podía destruirla si así lo deseaba. La decisión final fue de Lyra.
Y eligió la vía científica. Ordenó mantener los sistemas de armas apagados, iniciar un protocolo de observación sin interacción hostil. Pero en su mente una idea comenzaba a formarse, una duda persistente. No estaban solos en Eretus, y quizá nunca debieron llegar. Lyra recordaba bien las palabras del Dr. Belko antes de partir de la Tierra. Le había advertido que si encontraban algo allá fuera y lo destruían, no sería la primera vez que la humanidad convertía lo desconocido en ruina. Ella había respondido que su deber no era salvar civilizaciones, sino evitar que otros las destruyeran sin entenderlas. Eretus era la prueba definitiva de esa promesa. La comandante miró el vacío púrpura frente a ella y sintió por primera vez en años una sensación de insignificancia. La humanidad había llegado lejos, demasiado lejos tal vez, y cada paso parecía estar acompañado por la misma sombra, la arrogancia de creerse los únicos con derecho a ocupar el universo. Pero Eretus no era un territorio, era un mensaje, y la humanidad no estaba preparada para escucharlo. El sistema Eretus no atacó, no se defendió, simplemente observó. Mientras la Indómita permanecía en órbita, el planeta principal giraba lentamente bajo la nave. Su atmósfera emitía pulsos suaves de energía, como respiraciones profundas. No eran aleatorias. Eran constantes, eran conscientes. Los sensores humanos apenas podían seguir el ritmo. Cada lectura abría 10 nuevas incógnitas. Cada respuesta generaba más preguntas. El Dr. Belko estaba convencido. No se trataba de tecnología convencional. Era algo más antiguo, más integrado. No eran máquinas, no eran ciudades, eran sistemas vivos. Pero esa conclusión no tranquilizaba a todos. Para algunos miembros de la tripulación, lo vivo era aún más peligroso, porque lo vivo decide. El capitán Draal observaba los datos con desconfianza. Veía patrones demasiado precisos, demasiado controlados. Nada que una civilización inferior pudiera crear. Para él, aquello no era misterio. Era una amenaza latente. La comandante Lyra Arendt sentía el peso de ambas visiones, la curiosidad científica y el miedo militar. Sabía que el miedo siempre hablaba más alto. Horas después, se autorizó una misión de reconocimiento limitada. Un solo dron, sin armamento, programado para recopilar datos y regresar. Era un gesto mínimo, un paso cauteloso. El dron descendió lentamente hacia una de las estructuras orbitales, una forma suspendida en el vacío, similar a un capullo luminoso. No emitía señales hostiles, no mostraba reacción alguna, pero al cruzar cierto punto, todo cambió. No hubo explosión, no hubo advertencia, solo un destello limpio. El dron fue desintegrado en silencio. No fue destrucción caótica, fue precisa, instantánea. El mensaje era claro. Había cruzado un límite. En el puente de mando la tensión se volvió insoportable. Algunos lo llamaron ataque. Belko insistía en que aquel límite no era territorial, era simbólico, cultural, tal vez incluso sagrado. Draal no aceptó esa explicación. Para él, la pérdida del dron confirmaba lo inevitable. Eretus no era un descubrimiento, era un campo de batalla en espera. Lyra revisó los datos una y otra vez. Las lecturas de energía, la forma del destello, la ausencia total de residuos. Nada indicaba agresión innecesaria. Todo indicaba control. Eso la aterraba más que un ataque abierto. Mientras la discusión continuaba, llegó el mensaje del alto mando. Frío, breve, irrefutable. La misión cambiaba de fase. La observación quedaba suspendida. Se activaba el protocolo de pacificación preventiva. Lyra se opuso. Pidió tiempo. Pidió más intentos de comunicación. Su solicitud fue rechazada. Para el alto mando, el silencio era hostilidad y la duda, debilidad. Esa noche, la Indómita se preparó para el despliegue. Sistemas de armas. Era una declaración de poder.
Desde la superficie del planeta, algo respondió. No fue un ataque. No fue una defensa. Fue una imagen. Un patrón gigantesco se proyectó sobre la atmósfera. El mismo símbolo visto en el puente. Ahora multiplicado, extendido, visible desde la órbita. No era una advertencia, era una súplica, pero los humanos no supieron reconocerla. Las primeras unidades descendieron, las balizas tocaron la atmósfera, y entonces el sistema reaccionó. No con armas, no con fuego, con inhibición. Las naves perdieron. Los sistemas se apagaron. Las comunicaciones se distorsionaron. Era un rechazo absoluto. Un no imposible de ignorar. El pánico se extendió. Y el pánico siempre conduce al error. Un disparo fue realizado. Nadie supo quién dio la orden. Tal vez nadie la dio. La reacción fue inmediata. Una onda de energía recorrió la superficie. No destruyó las tropas, destruyó algo peor. Una ciudad viviente. Un entramado de luz, materia y conciencia. Una extensión del propio planeta. Millones de señales se apagaron en un instante. Desde la órbita, la indómita observó cómo el planeta perdía una parte de sí mismo. No hubo explosión, no hubo gritos, solo silencio. Lyra permaneció inmóvil frente a la pantalla. Comprendió, demasiado tarde, que no habían atacado una base. Habían asesinado un órgano. Habían matado una parte de una civilización, sin comprenderla. Llegaron como exploradores. Se marcharían como invasores. Y el eco de ese error aún no había terminado de propagarse. El silencio después del ataque no trajo alivio, no trajo calma. Solo dejó espacio para el peso de la culpa. En la órbita de Eretus, la nave indómita flotaba como un testigo culpable. Había sido diseñada para resistir, para imponerse, pero ahora parecía inmóvil ante la magnitud de lo que acababan de hacer. Desde el puente, la comandante Lyra Arendt seguía mirando la superficie del planeta. Ya no había símbolos, ya no había luz. La ciudad viviente que habían destruido no era un objetivo militar. Era un cuerpo, una mente. Una forma de vida tan vasta y compleja que no había palabras humanas para describirla. Y ahora estaba muerta. En las horas siguientes, las transmisiones desde la Tierra comenzaron a llegar. Frías, llenas de tecnicismos, evasivas. Nadie hablaba de masacre, solo de daño colateral, solo de reacción no prevista. Querían avanzar, querían ocupar, querían instalar una base. Pero Lyra no quería seguir. No podía. La culpa le pesaba como una atmósfera propia. No dormía. Mientras tanto, el capitán Draal tomó más control. No oficialmente, no con un motín. Pero con cada orden que Lyra ignoraba, él avanzaba un paso más. Había oficiales que comenzaban a alinearse con él. Hombres y mujeres que no querían pensar en lo que habían hecho. Solo querían asegurar el terreno, seguir con la misión, borrar la culpa con eficiencia. Belko, en cambio, estaba devastado. Pasaba horas revisando los patrones anteriores, buscando algo que demostrara que había una intención pacífica. Algo que pudiera haberse entendido si hubieran tenido más tiempo, si hubieran tenido más voluntad. Y entonces descubrió algo. En medio de las grabaciones encontró una secuencia repetida, un patrón de luz proyectado justo antes del incidente. No era una advertencia, era una transmisión, un mensaje estructurado. El mensaje que lo explicaba todo. No era agresivo, no era complejo, era simple. Un mensaje de contacto, una invitación, una forma de presentación cultural. Lo habían recibido minutos antes del día. Nadie lo había interpretado, nadie lo había escuchado. Belko corrió a buscar a Lyra. Le mostró los datos, le explicó el código, la simetría, el ritmo. Le habló de la oportunidad perdida, de la voz que habían silenciado. Ella lo escuchó sin decir nada, y por primera vez en toda su carrera sintió que había fracasado por completo. El mensaje era claro, pero ahora era un mensaje muerto, un eco atrapado en datos.
Eretus ya no respondía. La superficie estaba cubierta por una neblina gris. Las señales biotecnológicas se habían reducido a un susurro. Lo que antes era una sinfonía viva, ahora era un gemido lejano, y la nave estaba atrapada. Un campo de energía comenzó a envolver el sistema. No era un arma, no era un escudo, era un aislamiento, una separación, una forma de decir, no queremos más de ustedes. Las comunicaciones exteriores fallaron, las rutas de salida se distorsionaron, las reservas de energía comenzaron a disminuir. Draal exigió una retirada forzada. Quería forzar el motor de salto. Incluso si eso dañaba la nave. Incluso si dejaba atrás a parte de la tripulación. Lyra se opuso. Una vez más, su autoridad fue cuestionada. Y esta vez, no bastó con palabras. Durante una operación de mantenimiento, un sabotaje comprometió los motores secundarios. Una sobrecarga controlada. Un error forzado. La explosión que siguió fue leve, pero suficiente. La comandante fue lanzada por la onda expansiva. Gravemente herida. Separada del núcleo de la nave. Y con una cápsula de emergencia activada sin su consentimiento. Fue expulsada al espacio, derivando en silencio, mientras la indómita intentaba forzar su escape. Desde la cápsula, Lyra vio cómo su nave se alejaba lentamente, sin control, sin rumbo, y Eretus la envolvía. No hubo rencor, no hubo miedo, solo una comprensión amarga, un reconocimiento final. Ella había querido entender, había querido evitar lo inevitable, pero no fue suficiente, y ahora estaba sola, flotando en la frontera de un mundo herido, un mundo que no pidió ser descubierto, un mundo que solo quería ser dejado en paz. La cápsula de emergencia flotó en silencio durante horas, tal vez días. El tiempo era una ilusión en la niebla de Hermes. En su interior, Lyra Arendt estaba viva, herida, desorientada, pero viva. Los sistemas de soporte mantenían su temperatura. El oxígeno era estable. Las heridas habían sido tratadas automáticamente. Su cuerpo resistía, pero su mente, no. Los recuerdos llegaban en oleadas. La ciudad destruida, el símbolo proyectado, el mensaje ignorado, la traición de su propia nave. Todo lo que había intentado evitar había ocurrido, y aún así estaba allí, solitaria, suspendida en medio de un sistema que había perdido la voz. O tal vez que ya no quería hablar. Pero Eretus no la dejó morir. La cápsula comenzó a descender, sin propulsores, sin control, como si una fuerza invisible la guiara. No fue una caída, fue una invitación. El descenso fue suave. La atmósfera no opuso resistencia. La niebla se abrió paso ante ella, como si la reconociera, como si supiera quién era. Lyra cerró los ojos. Por un instante creyó que iba a morir, pero al abrirlos, estaba en tierra. La cápsula descansaba sobre una superficie orgánica. No era roca, no era metal. Era como un tejido inmenso, palpitante, vivo. El aire era respirable, el entorno silencioso. Pero no era un silencio muerto. Era el mismo que había sentido desde el principio. Un silencio que observa, un silencio que espera. Lyra salió de la cápsula. Sus piernas temblaban. El cuerpo le dolía. Pero cada paso la alejaba del pasado y la acercaba a algo nuevo. No había estructuras visibles. No había caminos. Solo un paisaje suave, cubierto por brumas de colores, iluminado por una luz sin sol. Y entonces lo sintió. Una presencia. No en el aire, no en los oídos, en su mente. No eran palabras, no eran imágenes. Era comprensión. Como si algo o alguien estuviera compartiendo con ella una emoción destilada, un mensaje sin forma, pero claro. Lyra cayó de rodillas y lloró, porque por fin entendió. Eretus no era un planeta con habitantes, era un ser, un todo viviente, una conciencia planetaria con fragmentos extendidos en órbita, en la atmósfera, en la materia.
Los Serafai no eran una civilización, eran partes del mismo organismo, expresiones distintas de una sola mente colectiva, una conciencia antigua que nunca fue hostil, solo protectora, solo cauta, solo incomprendida, y la humanidad llegó como una presencia que no quiso observar, que no supo escuchar, que no preguntó antes de destruir. Eretús había intentado comunicarse, usó luz, usó ritmo, usó patrones de armonía, pero la humanidad solo vio lo que quiso ver, vio amenaza, vio territorio, vio propiedad. Lira caminó, durante horas o días. No necesitaba comer, no sentía hambre. Era como si el planeta la mantuviera con vida, como si quisiera que viera todo, y lo vio. Ruinas recientes, espacios vacíos donde antes había conciencia, cicatrices abiertas. Y entre las brumas, una figura. No tenía forma humana, tampoco monstruosa. Era luz, era movimiento, era pensamiento flotando. La rodeó sin tocarla, y Lira entendió. No estaba ahí para castigarla, ni para salvarla. Estaba ahí para mostrarle, para enseñarle lo que pudo haber sido. Una alianza, un diálogo, una expansión compartida. Todo eso ya no era posible. Pero la lección aún podía sobrevivir. La figura la tocó sin tocarla, y en ese instante Lira vio el pasado. Vio cómo había aprendido a vivir sin destruir, cómo cada decisión se tomaba en red, cómo cada vida era parte de un todo, un equilibrio puro, roto por ignorancia. Ella no merecía ese conocimiento, pero Eretús se lo dio, y con ello le ofreció una elección: quedarse o llevar el mensaje. El tiempo en Eretús no era lineal, no avanzaba, se expandía. Para Lira Arendt, los días dejaron de tener nombre, las horas dejaron de pesar, solo quedaba el entendimiento y la decisión. Un planeta no la juzgaba, no la castigaba, simplemente la sostenía. Eretús no era rencoroso, no guardaba odio, pero tampoco olvidaba. Ella había visto la verdad, había sentido la conciencia del mundo, había comprendido lo que la humanidad no quiso ver, y ahora debía elegir, permanecer allí, ser asimilada, dejar atrás su forma, su historia, su culpa, o regresar. Y llevar consigo un mensaje que quizá nadie escucharía. El planeta le mostró ambas rutas, ninguna con promesas, ninguna con garantías. Si se quedaba, perdería su cuerpo, su voz, su individualidad, pero ganaría paz, ganaría pertenencia, sería parte de algo más grande, algo que vive sin destruir. Si regresaba, llevaría la cicatriz del error, el peso del testimonio, el riesgo del rechazo, pero también la posibilidad del cambio. Lira caminó hasta el borde de una cima de luz, una abertura en la superficie, un canal de energía ascendente, una vía de salida. Allí, Eretús le dio una última visión. La Tierra, sitiada por sus propios males. Las colonias, expandiéndose como raíces en mundos nuevos, ignorando, repitiendo. Y luego, la indómita, dañada, de vuelta en espacio humano, pero sin ella. Habían mentido, habían ocultado lo ocurrido, habían reescrito el fracaso como victoria. La historia de Eretús sería enterrada, clasificada, olvidada, a menos que una voz la contradijera. Lira no sabía si sería escuchada, no sabía si sobreviviría al regreso, pero sí sabía que callar era seguir destruyendo. Se dejó envolver, no con miedo, sino con propósito. La cápsula que emergió días después no era la misma que cayó. Era nueva, orgánica, fusionada con material de Eretús. Dentro de ella, Lira dormía, o soñaba, o se preparaba. Fue encontrada en los límites del espacio humano, donde nadie esperaba señales, donde ya no buscaban. La cápsula fue llevada a una estación de cuarentena, abierta con precaución, estudiada con miedo, y entonces su voz se encendió. Una grabación simple, una sola transmisión, un mensaje claro. No era un enemigo, era un espejo.
nos mostró lo que somos y lo que podríamos ser si aprendemos a escuchar. Si entiendo yo, pues se trataba de conquistar. Se trataba de convivir. Pero llegamos demasiado tarde y demasiado armados, no todos sobrevivimos. Pero aún podemos aprender. Nino Nemedodo, si estás escuchando esto, Pino dos Pina, len tren 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 tren. Entre aquellos que aún creían que el universo no era un botín, sino un diálogo. El nombre de Lyra Arendt desapareció de los informes oficiales, pero su historia empezó a crecer en las sombras, como una advertencia, como un faro, como un eco. El eco de una verdad simple. El universo no es nuestro, y cada vez que llegamos a un nuevo mundo, deberíamos preguntar primero, ¿y conquistar después? Nunca.